Vamos a repasar las normas de convivencia de la sala. Bueno, como siempre, ¿verdad? Vamos a repasar el tema de que ustedes deben encender su audio y silenciar su micrófono. Ya saben cómo funciona eso. Colocar su nombre real, ¿verdad? Porque Mr. Jorge pasa la lista, que eso también es súper importante. No me pasa. Miss, si Ya, puede, Miss, si puede inhabilitar la opción para rayar la pantalla, por favor, porque... sí, ya lo hice, Mr. Ah, ya, Jorge. Sí, ya súper. me fijé que me habían rayado Sí, la pantalla. Sí, ya lo hice. súper. Ya. En medio de la reunión, pueden pedir la palabra levantando la mano con la aplicación. Ustedes ya saben usarlo más que claro, ¿verdad? Colocar el celular de forma horizontal a aquellos que están con celular, ¿ya? Deben apagar sus cámaras, ¿verdad? Para que, por un tema de seguridad personal de ustedes mismos, ¿ya? Y la pueden encender cuando yo les pida que la encienda, ¿ya? El chat solo se debe utilizar para hacer consultas, ¿ya? El chat va directamente a mí o a Mr. Jorge, ya no tienen habilitado para chatear entre ustedes. Y, eh, y lo otro, antes de que nosotros pasemos a la clase ya de lleno, ¿cierto? Quiero, no sé si ustedes ya la han felicitado o han hablado con Martina, ¿verdad? Pero quiero hacer una mención absolutamente honrosa para Martina, que durante la semana, bueno, el 10 de septiembre, ¿verdad? Ella representó al colegio en la Feria Nacional de Ciencias, de Pandillas, de Club Ciencias Chile. Ya, yo me siento muy orgullosa por el trabajo que desarrolló Martina, la forma en cómo presentó, la forma en cómo se defendió. Si ustedes la vieron ahí, vieron a un estudiante un poco insidioso que quería ahí eh, que flaqueara, que no Sí, sabía qué responder, pero siempre respondió muy bien, siempre entera y respondiendo a su trabajo. ¿Ya? Así que un aplauso virtual, un abrazo a la distancia, ya le he mandado un montón de abrazos y felicitaciones a la distancia, pero cierto es importante que ustedes también como compañeros reconozcan el trabajo que tuvo Martina, que fue espectacular y que me enorgullece mucho a mí como su profe guía, pero también enorgullece mucho, mucho a todo el colegio. Ya le mandaron muchos saludos de parte de dirección, también de todos los profesores, ¿ya? Así que, más que muchas felicitaciones y estrellitas en la frente, ¿ya? No sé si la Martina quiere decir algo, o si alguno de los compañeros la vio y quiere decirle algo también a la Martina. Bueno, yo creo que varios de ustedes ya han hablado con ella, ¿cierto? Sus amigas, quienes la vieron, ¿verdad? Y, y nada, ella va a seguir representando al colegio en otras ferias, ¿ya? Así que vamos a tener varias oportunidades para verla quien no la pudo ver en su oportunidad, ¿ya? Bueno, para continuar, ya vamos eh, aquí en el chat tengo algo. Antes de seguir, que no me quiero, se me fue. Miss, ¿Sí? bueno, sumándome obviamente a las felicitaciones constantes que ya le hemos dado a Martina y a usted, es importante igual incentivar a los chiquillos de que puedan participar y generar interés, porque no solamente los científicos, sino hay otra área igual que se pueden generar investigaciones. Así que, y participar. O sea, hay varias cositas entretenidas, chiquillos, pero lo importante es generar interés, ¿cierto? Buscar, incentivar, tener ideas, ¿cierto? Preguntar. Para eso estamos nosotros igual los profes, para guiarlo, apoyarlo y siempre, ¿cierto? De una idea, de algún comentario puede surgir algo brillante, algo entretenido. Entonces, que sirva también como eso, chicos, incentivarlo y independiente de que estemos en pandemia, plataformas digitales, siempre hay una manera, ¿cierto?, de realizarlo de la mejor manera posible. Así que invitados a que
busquen y se motiven. Claro, sí, eso es súper importante, la curiosidad, que no, que nunca se muera, ¿cierto? Que cuando uno es curioso, va descubriendo distintas cosas y va desarrollando también sus propias habilidades. Ya, eso es súper importante. Yo creo que eso también nosotros lo vimos dentro de las dimensiones de la sexualidad, como tomándolo con esta misma línea que estamos hablando, ¿verdad? Es parte de la personalidad ir construyendo este sujeto. Ya nosotros somos un sujeto constructible, ¿ya? Y perfectible también. Entonces ustedes tienen que ir buscando, ¿verdad? Su construcción de su personalidad, de sus intereses, ¿ya? Y buscando la perfección, no creyéndose perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, todos tenemos nuestras debilidades, ¿ya? Pero, ¿verdad? Tratando de ser cada día mejor. Y una forma, ¿verdad?, de ser cada día mejor es siendo curioso y investigando y construyendo su propia identidad a través de sus intereses. Muchas personas, no sé, pues pensaban que, o muchos de científicos dijeron, no sé, profesores o médicos, que no valían la pena, que como eran distintos, como eran diferentes, como no se conformaban con lo que le enseñaban o eran irreverentes para la época, los tildaron de locos, los tildaron con deficiencia intelectual, los tildaron, no sé, de mediocres, de básicos, y ahora son grandes genios eh, que se valora mucho el trabajo de ellos. Entre eso está Newton, Einstein, ¿cierto? También está Nicolás Tesla, ¿verdad? Que han desarrollado grandes inventos, siendo en algún momento categorizados como unos fracasados, ¿verdad? Pero ellos fueron constantes, fueron conscientes de lo que ellos querían, ¿cierto? Y da lo mismo lo que opinen los demás. Ya, yo los invito también a ser perseverantes, a ser curiosos, a motivarse por sus intereses, no por lo que les propongan los demás. ¿Ya? Cada uno es independiente y sí puede coincidir con sus amigos, puede coincidir con algunos familiares, incluso con sus padres, pero, ¿cierto? Cada uno de forma individual tiene que construir su propio sujeto. ¿Ya? Bien. Y ya metiéndonos como más de lleno en el tema de la materia que tenemos que ver, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado acerca de la fecundación y de la concepción del ser humano, ¿ya? ¿Cómo se originaba este ser humano que somos nosotros mismos, ¿cierto? Que tiene estas diferentes dimensiones en su crecimiento y en su desarrollo personal, pero ahora nosotros nos vamos a evocar principalmente al tema biológico, ¿ya? Nosotros hablamos la clase anterior acerca de la fecundación y la concepción del ser humano, ¿verdad? Eh, que tiene un aparato reproductor. El objetivo, ¿verdad?, de este aparato es que se mantenga la especie, ya que persevere la especie a lo largo de los años, ¿ya? Y, eh, y para que exista esta reproducción deben haber dos gametos, ¿verdad? Para que haya reproducción, entonces debe haber un gameto femenino y un gameto masculino, que era lo que vimos en la clase anterior, que era el espermatozoide y el óvulo, ¿ya? Cuando el óvulo es fecundado, comienza a crecer entonces el, el, el protohumano, ¿verdad? Que podríamos decir así, como las células humanas que se van multiplicando hasta que llega a ser un ser humano chiquitito en el vientre materno y finaliza, ¿verdad?, con el parto, ¿ya? Y la producción de los gametos, ¿cierto? La producción femenina de los gametos se encuentra en el óvulo, perdón, en el ovario, ¿ya? Y lo conocemos como óvulo, ¿ya? Y transita a través del oviducto, trompa de falopio anteriormente conocido, para que sea fecundado. ¿Por quién es fecundado? Por los espermatozoides, que son los gametos masculinos, ¿verdad? Y que se originan en los testículos de los varones, ¿ya? Cuando el óvulo es fecundado, ¿cierto? Luego de una relación sexual y una eyaculación de un varón, ¿verdad? El óvulo es fecundado aquí, en el oviducto, y transita, ¿verdad? Para que haya esa implantación
del óvulo fecundado para que haya el crecimiento de un feto, ya debe implantarse aquí, en el útero. ¿Ya? Pero la fecundación, ¿cierto? Luego de una ovulación de una mujer, ¿verdad? Se ocurre aquí, en el oviducto. ¿Ya? Y cuando ocurre esa fusión entre los gametos, ¿verdad? Se empieza a constituir una sola célula que se llama cigoto, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver que se están mezclando ambos núcleos, ¿cierto? Y comienza esta iniciación de la vida, ¿ya? Con el cigoto humano, ¿ya? La fusión de los protonúcleos, ¿cierto? Porque no son núcleos completos, son como núcleos con la mitad del material genético de cada célula de nosotros, forman un cigoto y comienza entonces esa primera división, ¿ya? Se mezclan entonces el material genético del núcleo masculino con el núcleo femenino, se unen los cromosomas y luego comienza la división celular y ahí comienza la vida humana. Esta segmentación entonces va siendo rápido, ¿verdad? En alrededor de 3-4 días, ya este cigoto, ¿verdad? Pasa a ser una mórula, y la mórula es la que se aloja en el útero, ¿ya? Para la implantación, ¿ya? Aquí entonces vemos cómo el ovario, ¿verdad? Está el desprendimiento del óvulo, que transita a través del oviducto, es fecundado por un espermatozoide, comienza esta segmentación celular, ¿verdad? Sucesiva, y luego esta segmentación celular, ¿verdad? Ya se llama mórula, que es como una mora, por eso se llama mórula, y se implanta en el útero, ya en el útero de la mujer para que comience el crecimiento del embrión. ¿Ya? Entonces, hay una relación, ¿verdad?, con el ciclo menstrual y con la posibilidad de la implantación del embrión, ¿verdad? Cuando el útero de la mujer, ¿verdad?, previamente a la menstruación, se encuentra con un alto nivel en el cursor, ¿verdad? Apenas. Aquí se encuentra, ¿verdad?, con un alto nivel de capilares, por lo tanto el útero está muy grueso y está con mucha irrigación sanguínea, y ese permite, ¿verdad?, ese útero que está como muy nutrido, permite que se pueda implantar correctamente la mórula y comenzar el crecimiento de un embrión, ¿ya? Aquí entonces tenemos la implantación o anidación, ¿cierto?, que habíamos hablado. Ya la mórula comienza a conectarse con el útero de la madre, y es a través del cordón umbilical, ¿ya? A través del cordón umbilical se une a estos capilares, ¿verdad?, que primero son muy pequeños y luego van creciendo a medida que el bebé también crece, ¿ya? Y se une, ¿verdad?, el bebé por el cordón umbilical y empieza a crecer también la placenta, ¿ya? Dentro del... Aquí. Ya comienza entonces a crecer, hay una membrana que empieza a crecer, ¿ya? Y dentro de esa membrana empieza a haber este líquido amniótico, la placenta, ¿cierto?, que nutre al bebé y se une al cuerpo de la mujer a través del cordón umbilical, ¿ya? A través del cordón umbilical entonces llega la sangre nutrida, ¿verdad? Y los desechos también salen del cuerpo del embrión, ¿ya? Inicialmente. Bueno, durante todo el embarazo en realidad, pero inicia así, ¿ya? Entonces, primero, ¿verdad? Primero son como puras células que se van segmentando, ¿cierto?, que nosotros vamos viendo, y luego se van desarrollando algunos sistemas más importantes. Ya, el primer sistema que se forma, si ustedes pueden ver aquí en esta imagen, en la última,
es el sistema nervioso. Lo primero empieza a generarse el encéfalo, ¿ya? O cerebro, ¿ya? Y la médula espinal, ya es lo primero que se genera del ser humano. Ahí están los 12 días, a las 4 semanas, ahí son 16 días, a las 6 semanas. Ya en una ecografía más o menos se detecta ya un embrión a las 6, 8 semanas, ¿ya? A las mamás no le hacen antes porque se ven este tipo de células que se están recién formando y no se puede decir que realmente es un embrión, ¿ya? Porque puede ocurrir cualquier cosa y puede haber un aborto espontáneo. Ya, el desarrollo entonces del feto, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver, a las 8 semanas el feto se ve de esta manera, ya se ven ya los ojitos, se ven parte del cerebro y el corazón. A las 16 semanas ya se ve más como guaguita, a las 22 semanas se nota, ¿verdad? Tiene ya facciones humanas. A las 32 semanas ya es un ser humano, ¿cierto? Listo, preparado con todos sus órganos, pero aún sus pulmones son muy inmaduros, ¿ya? Entonces no pueden hacer a las 32 semanas. Yo les dije que por lo general, ¿verdad? Esperan la fecha, por ejemplo, la fecha probable de parto es a las 40 semanas, ¿ya? Pero pueden hacer a partir de las 37. Ya ahí sus pulmones están maduritos para poder salir y respirar el oxígeno. Entonces, el embarazo, ¿cierto? Dura alrededor de 40 semanas, teóricamente, 9 meses más o menos se calcula por meses, ¿cierto? Y se va gestando entonces y se va expandiendo el útero. Aquí entonces este es un útero totalmente expandido, ya este bebé está totalmente formado, listo para nacer, ¿cierto? Y es la extensión del útero la que permite que el bebé se albergue ahí, ¿ya? El parto entonces, un parto vaginal, un parto normal, ¿cierto? El bebé sale primero la cabeza por el conducto vaginal y luego sale la placenta, que es esto que ustedes ven aquí, ¿ya? Que es como lo que albergó y nutrió al bebé durante todo el embarazo. Esa es la placenta, ¿ya? Y ahí se ve un bebé que está recién nacido. Ya, como yo les decía, lo limpian a los bebés antes de pasárselo a la mamá, lo limpian, le sacan toda la placenta que tienen por fuera y les extraen, ¿verdad?, líquido amniótico o placentario que tienen en la nariz, porque ellos no respiraban a través de la nariz, sino que iba pasando oxígeno por medio de la sangre, ya, a través del cordón umbilical. Y le extraen, ¿verdad?, como con unos sacamocos, se llaman así, ¿ya? Como, y le chupan el líquido que tiene en la nariz y luego puede respirar y mamar o tomar mamadera dependiendo de la opción que más le acomode a la madre. ¿Ya? Nosotros hablamos de eso entonces en la clase anterior, de la fecundación y de todo este proceso de concepción del ser humano, ¿verdad? Pero hubo un power, ¿cierto? Que yo les mencioné que había relación entre el ciclo menstrual, ¿verdad? Y el crecimiento y la implantación de la mórula, ¿ya? Vamos a detenernos en este power, aquí, ¿no? Miss, ¿Sí? Miss, tengo una consulta en el chat. ¿Sí? Preguntan qué motivos hacen que un bebé sea prematuro. Hay hartas cosas porque durante el embarazo pueden haber un montón de enfermedades, por ejemplo, diabetes gestacional o preeclampsia a las mamás, les sube mucho la presión, ya debido a que la presión sanguínea tiene que ser mucho mayor, ya el corazón también late muy fuerte, por eso cuando las mujeres quedan embarazadas, esperablemente estén en una condición física óptima, ya, porque se pueden desarrollar distintas enfermedades que le puede ocurrir a la mamá, pero también afecta al bebé, ¿ya? Bueno, dentro de eso, que sube la presión, puede ocurrir esto de diabetes gestacional, que el azúcar se le da demasiado, ¿ya? Entonces los bebés nacen como muy grandes, ¿ya? Como si tuviesen diabetes el bebé. Entonces también puede generar un parto prematuro,
Ya a veces, por ejemplo, cuando las mamás trabajan mucho, ya también eso genera que los bebés puedan ser prematuros, ya cuando tienen periodos de estrés muy altos, ¿ya? Y también hay mamás o bebés que tienen enfermedades de base, ya que también pueden generar que sean prematuros, ¿ya? Un accidente, ya puede también generar que los bebés sean prematuros. Enfermedades de base le digo, por ejemplo, que tengan alguna cardiopatía o alguna dificultad hepática o alguna, por ejemplo, alguna afección respiratoria, ¿ya? Entonces, eso también va generando dificultades en el embarazo y pueden proporcionar que los bebés nazcan prematuros. Ser prematuro no indica que no vaya a vivir bien, ¿ya? Es solamente nacer un tiempo antes y por lo general los niños que son prematuros, ¿cierto? Tienen que tener mucho cuidado hasta como los 2 primeros años de vida, pero después son niños totalmente normales, ya no tienen ninguna dificultad hacia el resto de su vida. ¿Hay alguna otra pregunta? No, Miss, por ahora no. ¿No? Ya, ya. Es que quiero que me vayan diciendo si se me escucha o no, ¿ya? Porque, o si no, para cambiar de dispositivo. Ya. Recuerden que yo hablé acerca de que habían unas hormonas sexuales, ¿cierto? Que eran secretadas en el hipotálamo o en la hipófisis, ¿cierto? Y está la FSH, ¿verdad? Y la LH. Ya estas hormonas son hormonas hipofisiarias, ¿ya? Y pasan a la sangre y estas hormonas entonces regulan ya la estimulación para la ovulación, ¿ya? Entonces fíjense acá, en este cuadrito que está aquí. ¿Se ve el cursor? Sí. Ya, aquí está el ciclo ovárico, ¿ya? Hay bueno, aquí se ven cuatro fases del ciclo ovárico, ¿ya? Está el folículo en crecimiento, ¿ya? El folículo ovárico, ya nosotros, las mujeres, nacemos con una cantidad de folículos determinados que son como alrededor de 200.000 por ovario, ¿ya? Pero no se encuentran como óvulo propiamente tal, sino que se llaman folículos, ¿ya? Y durante el ciclo menstrual, ¿verdad? Está el desarrollo de estos folículos, ¿cierto? Comienza entonces el crecimiento del folículo gracias a la acción de la FSH, ¿ya? La hormona folículo estimulante, así se llama, ¿ya? FSH es en inglés, ¿ya? Entonces, la hormona folículo estimulante, ¿ya? Activa el crecimiento del óvulo, ay, me fui, ahí, activa el crecimiento del óvulo, ¿cierto? Y cuando ya está en una etapa madura, ¿verdad? El óvulo cuando ya está maduro, ¿cierto? Se desprende de este como caparazón, ¿verdad? Y aquí actúa entonces otra hormona, que es la luteoestimulante. Esto se llama cuerpo lúteo, entonces, esto que queda acá, ¿ya? Y el óvulo ya maduro, ¿cierto? Esto ocurre en el día 14, ya, de nuestro ciclo menstrual. Comienza el tránsito por el oviducto. Y el cuerpo lúteo, ¿cierto? Se degenera, ¿ya? Entonces, y este cuerpo se va absorbiendo por nuestro cuerpo. Vuelve como proteína porque esto es como piel, ¿ya? Y entonces, ¿verdad? Cuando está esta fase, la fase del folículo en crecimiento, el estrógeno está disminuido, ¿ya? Cuando está la ovulación, cuando comienza la ovulación, comienza a subir el estrógeno, ¿ya? Y también comienza a subir la progesterona, ¿ya? ¿Cómo se involucran esto entonces con el crecimiento entonces del óvulo o la, sí, el crecimiento del folículo, ¿verdad? Que prontamente va a ser óvulo,
¿verdad? Con el ciclo menstrual. Vamos a ver estas dos imágenes. Fíjense. Cuando estamos en el día 0, ¿cierto? Nuestro útero, este es el útero, que se llama, la parte más interna del útero se llama endometrio, ya es la capa más interna del útero. El útero tiene como 3 capas, ya, un exometrio, un metrio y un endometrio. Ya, en el endometrio, que es la parte más interna, ¿verdad? Se empieza a acumular capilares, ya, para albergar supuestamente al óvulo que está fecundado. En el día 0, ¿cierto? Que es el día que inicia la menstruación, ¿ya? El día que inicia la menstruación se va desprendiendo todos esos capilares que no se utilizaron, ¿ya? Y se van eliminando del cuerpo. Dura entre alrededor de 5 a 7 días, ¿ya? La menstruación en las mujeres. Es variable, ¿ya? Mientras, entonces, está haciendo mientras es la menstruación, ya se está preparando, ¿verdad? Otro óvulo para, ¿verdad? Ser eh, fecundado, teóricamente, ¿ya? Todos los meses, entonces, mientras las mujeres tienen la menstruación, ¿verdad? Ya hay un folículo en crecimiento, lo que se está empezando a madurar. Pasan, ¿verdad? Estos 7 días, ¿verdad? De menstruación, ¿ya? Y van a generar a la siguiente semana, al día 14, entonces, que no hay menstruación, ¿cierto? Comienza entonces la ovulación, ¿ya? Se desprende entonces del cuerpo del ovario, el óvulo, y comienza a transitar a través del oviducto, ¿verdad? En el día 14, ¿ya? En el día 14, entonces, aquí, ese día es el día más fértil de las mujeres. Puede ser un día antes, el día 13 y el día 15, ¿verdad? Que son esos 3 días los días más fértiles en las mujeres. ¿Por qué? Porque el óvulo está recién, ¿verdad? Iniciando su trayectoria a través del oviducto, ¿verdad? Y es ahí en el oviducto donde es fecundado, ¿ya? Si él, eh, si este óvulo no es fecundado, ¿cierto? La mujer no tiene relación sexual, el endometrio va a seguir engrosándose, ¿ya? Se fijan que aquí, después de que terminó la regla, perdón, después que terminó la menstruación, ¿ya? Eh, el endometrio empieza a engrosarse, engrosarse, engrosarse nuevamente, ¿verdad? Hasta llegar al día 28. Por lo general, los ciclos menstruales, ¿verdad?, de las mujeres duran 28 días, ¿ya? Por eso se nombra hasta el día 28, ¿ya? Entonces se va engrosando el endometrio. Cuando llega el día 28, ¿cierto? Ya al siguiente día, el día que podría ser el 29, no va a ser 29, sino que va a volver a ser 0, ¿ya? Y comienza nuevamente el ciclo menstrual. Comienza entonces la menstruación durante 5 a 7 días, ¿cierto? Y comienza la maduración del folículo para la ovulación, ¿ya? Vamos a ir ahora a su libro para que les quede más claro, porque ahí está súper bien graficado. Van a abrir su libro en la página 162, ¿ya? Miss, tengo una consulta acá en el ¿Sí? chat que me preguntan. En relación a la dieta de la madre, ¿cómo funciona? ¿Tendría que aumentar alimentos en específicos para el crecimiento del bebé o se mantendrá una dieta normal, entre comillas, con una leve elevación de los nutrientes básicos? Mira, cuando yo estuve embarazada, a mí me hicieron una dieta totalmente equilibrada. Uno tiene que comer de todo, ¿ya? Pero lo que sí hay algunos alimentos que se restringen. Por ejemplo, el café, porque es estimulante. El alcohol, ¿ya? Hay más bien como alimentos que se restringen, más que se potencian otros. El café, el té, el alcohol, el café y el té simplemente porque disminuyen el calcio, ¿ya? Disminuye la absorción de calcio y todo el calcio que uno tenga, ¿verdad? En la construcción de los huesitos del bebé, el calcio que uno tenga como mujer se va a ir al crecimiento de la guagua, ¿ya? Y la que va a quedar desclasificada es la madre. Por eso es importante, ¿ya? Más bien, el bebé, ¿cierto? Va a absorber siempre todos los nutrientes,
¿ya? Y es la madre la que va a quedar con algún déficit nutritivo, con alguna dificultad, eh, si no se cuida todo el tema de la nutrición. Igual que, por ejemplo, si tomase alcohol o fumara, ¿verdad? O hay algunas madres que también consumen drogas, los bebés salen con cierta dependencia a esta sustancia, ¿ya? Bueno, si es muy grave, hay bebés que nacen adictos, ya nacen, por ejemplo, con alguna adicción a la cocaína, eh, al ácido, ¿cierto? Porque igual hay mujeres que uno puede decir, oh, cuando están embarazadas se cuidan, no, no todas son así. Ya la mayoría sí, pero, ¿verdad? Igual hay mujeres que son irresponsables, que quedan embarazadas y no cuidan su embarazo, ¿cierto? Porque tampoco están interesadas en cuidar a su bebé. Ya, pero eso de maternidad y paternidad responsable vamos a hablar después, y yo también les voy a dar mi opinión respecto a eso, porque yo creo que van a surgir hartos temas que quizás ustedes van a estar en desacuerdo conmigo, ¿ya? Eh, bueno, aquí está mi imagen en la página 162 y 163, yo la tengo juntas en mi libro, no sé ustedes, pero aquí en el PDF me salen separadas, ¿ya? Pero miren, vamos a hablar acerca del ciclo menstrual, y lo primero, ¿verdad? Como yo les había dicho, que todos los ciclos menstruales, no todos, perdón, algunos, o en general, la mayoría, ¿verdad?, son de 28 días. La mayoría tiene como ese ciclo, aunque hay mujeres que tienen un ciclo irregular, que puede ser de más de 28 días o de menos de 28 días. Por lo tanto, ahí tienen que, junto al ginecólogo, tienen que revisar cuál es su ciclo, cómo es el ciclo menstrual que tienen, ¿ya? Y el ciclo menstrual consiste en 3 fases que ustedes la tienen en la parte inferior de su libro, ¿verdad? La primera fase está la fase menstrual, que era lo que yo les hablaba de antes, cuando, ¿verdad?, está este desprendimiento de los capilares, de estas capas más internas del cuerpo uterino, ¿cierto? Que se va desprendiendo y genera lo que nosotros conocemos como menstruación, ¿ya? Durante 3 a 7 días, ¿verdad? Y se desprende el endometrio y ocurre el sangrado conocido como menstruación. Era lo mismo que le estaba hablando ahí. ¿Ya? Entonces aquí en el útero se ve, el endometrio entonces sería como esta parte, ¿ya? Y comienza entonces a desprenderse esta parte más interna del útero y, se desecha como la menstruación. Luego de estos días, más o menos entre el 5 y el 7, ¿cierto? Comienza el engrosamiento del endometrio. Y aquí se nota mucho más en la imagen de su libro, ¿cierto? Aquí se vio cómo, ¿verdad?, los capilares pierden fuerza. Fíjense en los que están en el lado izquierdo, ¿verdad? Están mucho más gruesos, se nota que están con mucha mayor cantidad de sangre, ¿ya? De irrigación sanguínea, y los capilares que están acá, ¿ya? Están mucho más débiles, ¿verdad? Incluso son mucho más delgados. Ya van tomando fuerza, ¿cierto? Hasta el día 14, que es el día en que sale ahí en su libro, es el día en que comienza la ovulación. Entonces, cuando se desprende el óvulo del ovario, está bien, está bien. Cuando se desprende entonces este óvulo del ovario, ¿verdad? Y comienza el tránsito a través del oviducto, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, el útero entonces, el endometrio está finito, ¿ya? No tiene mayor irrigación sanguínea. Voy a pasar a la siguiente imagen, a la que está más abajo en el caso del libro. En el caso de aquí el PDF. Ya, entonces, llega el día 14, comienza entonces este tránsito del óvulo a través del oviducto y el endometrio comienza a engrosarse. Fíjense entonces acá, desde el día 15 hasta el día 28, ¿verdad? Comienzan a aumentar entonces estas capas del endometrio, ¿ya? En algún momento, si el óvulo es fecundado en el oviducto, va a llegar a este endometrio, ¿cierto?, que está nutrido, ¿verdad? Y se va a posicionar, por ejemplo, en este lugar, y aquí va a comenzar a haber irrigación porque aquí va a haber una implantación, es decir, se va a fusionar esa mórula. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la mórula? Se va a fusionar entonces esa célula no una célula, es una segmentación celular. Esa segmentación celular que se llama mórula se va a poner ahí y va a empezar a fusionarse, ¿verdad?, los capilares del útero con el cordón umbilical del
del embrión, ¿ya? Y ahí va a empezar el crecimiento del bebé y todo el tema, ¿ya? Ahora, entonces, si ocurre, entonces, una fecundación, ¿verdad? Si una mujer, ¿verdad? Tiene una relación sexual el día 14, ¿verdad? Sin protección, ¿ya? Y, y es fecundado el óvulo, va a durar como 2 días, ¿cierto? En llegar a la implantación. Entonces, va a demorar, ¿cierto?, en transitar por el oviducto el día 15, el día 16, el día 17. Si se fijan, ya el útero está bastante nutrido, ¿cierto?, para que se pueda implantar aquí, ¿ya? Estos son los días en donde entre el día 15 y el día 19 o 20, ¿ya? Es cuando comienza, ¿verdad?, la mayor nutrición o el útero más acondicionado que se pueda ver la implantación del óvulo. ¿Ya? Si no, ¿verdad? Si una mujer no se fecunda el óvulo en una mujer, ¿verdad? Estas capas, si se fijan, se van como ya crecieron tanto que ya no tienen fuerza para seguir creciendo y ¡pum! Eh, Se caen, ¿ya? Se caen porque ya no tienen una construcción que seguir nutriendo, no tienen para poder, no tienen un óvulo que fecundar, que sea, que nutrir, por lo tanto, se elimina esta capa, que es la capa del endometrio. ¿A través de qué? De la menstruación. Si nos fijamos entonces en esta imagen, alrededor del día 19, ¿cierto? Está ya nutrido, ¿verdad? Ya hay una capa sustentable para que pueda ser implantado eh, el óvulo aquí, ¿ya? Y ya luego de los otros días, eso es muy grueso y, ¿cierto? Necesita, ¿cierto? Que hay una renovación de útero. Por lo tanto, comienza nuevamente el ciclo menstrual. Comienza este desprendimiento de las capas del endometrio. Comienza entonces otra vez el ciclo, ¿ya? Entonces esta es la última fase, la fase secretora, ¿verdad? En donde se secretan, ¿verdad?, sustancias que promueven y mantienen el engrosamiento del endometrio. Si el ovocito no es fecundado, se inicia nuevamente el ciclo con la llegada de la menstruación, de lo que yo les estaba hablando, ¿ya? Entonces, si no hay una fecundación de un ovocito, de un óvulo, de un cigoto femenino, ¿cierto? Esto vuelve a empezar, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la siguiente página, vayan a la 164, ¿ya? Porque aquí yo la tengo junta, pero en su libro yo creo que está separada, porque en el mío está separado, ¿ya? Entonces, en el primero, ya vamos a volver a hacer como todo el análisis, pero ahora incorporando los oviductos, ¿ya? Entonces, sale, ¿verdad? Inicia la menstruación, ¿cierto? Y aquí en el óvulo en el ovario inicia la maduración de un óvulo, ¿ya? Cuando es el día 14, ¿cierto? Cuando ya no hay más menstruación, ¿cierto? Porque ocurre entre 5 y 7 días, se desprende de aquí desde el ovario el óvulo que va transitando a través del oviducto, ¿ya? Y ya en el día 14, entonces, comienza el engrosamiento no en el día 14, en el día 8, ya comienza el engrosamiento del útero. Cuando estamos alrededor, ¿verdad? Aquí en el CID, ya cuando está entre el día 14 y el día 20, ¿cierto? El endometrio ya tiene una capa suficiente para la implantación de un óvulo fecundado. Si, ¿cierto?, no es fecundado, comienza nuevamente. Por ejemplo, en el día 28, la letra E, ¿ya? Si no es fecundado y no hay una implantación de un ovocito, este útero de nuevamente se desprende el endometrio se desprende desde el útero. Y ahí comienza nuevamente la menstruación. ¿Ya? Vamos a hablar entonces acá del periodo fértil femenino.
¿cierto? Dice acá, ¿verdad? En su libro, que las mujeres tienen un periodo fértil, ¿ya? Este ciclo, ¿cierto? Permite, las mujeres no son fértiles todo el tiempo, ¿ya? Hay mujeres que sí tienen una capacidad de ser más fértiles, ¿verdad? Y otras menos. Pero en general, ¿verdad? Se habla de un periodo fértil eh, por el ciclo natural. Entonces dice aquí que el periodo fértil es ese lapso en que hay más probabilidades que y contempla aproximadamente 6 días del ciclo. Los días más fértiles del ciclo menstrual son 2, el día previo a la ovulación y el día en que ocurre, ¿ya? El ciclo de la mujer es de 28 días y su menstruación comenzó el 3 de abril, su día de ovulación y su periodo fértil serán las siguientes. Veamos, dice sí, comenzó el 3 su menstruación. Entonces vamos a contar 5 días. Aquí son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí entonces comienza, ¿verdad?, el periodo fértil de la mujer. Y es de la ovulación. Las más fértiles, aquí tienen 1, 2, 3, 4. Aquí están 4 días previos a la ovulación, ¿cierto? Y pueden ser también 4 o 3 días después de la ovulación. La ovulación de esta mujer, ¿verdad?, es el día 14. Aquí se desprende el óvulo del, eh, del ovario. Comienza entonces el tránsito por su oviducto, ¿ya? Los espermatozoides viven entre 3 y 4 días, ¿ya?, dentro del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, si una mujer tiene relaciones sexuales sin protección, ¿verdad?, previo a su ovulación, ¿verdad? Por ejemplo, tenido una relación sexual el día 9, puede quedar entonces embarazada, ¿ya? Porque puede ser entre 3 y 4 días. Aquí marcan 6, ¿ya? Y también, si una mujer, ¿verdad?, tiene relaciones sexuales después, ¿verdad?, de su ovulación, es decir, la tiene el mismo día 14, ese día es el más riesgoso que puede quedar embarazada, y también puede quedar embarazada entre los 4 días posteriores, ¿ya? Entonces, pueden ustedes más bien contar 3 días previos al día de la ovulación y el, el periodo el periodo fértil de una mujer es alto, ¿ya? Eso no significa que durante los días que continúan es infértil, fértil, pero la probabilidad de embarazo es menor, ¿ya? ¿Hay una pregunta en el chat, mister, o no? No. Miss, ¿ahora sí? ¿Sí? Sí, tengo unas preguntas anotaditas, pero están enfocadas al tema de la paternidad y maternidad, así que Ah, ya, la tengo para ya, es después, Miss. para después. Ya, es que vamos a terminar con esto en realidad, porque lo de maternidad y paternidad responsable es la próxima semana, ahí vamos a debatir más, ¿ya? Pero que en sí quiero que reconozcan esto. Ya vamos a hacer como un refresh de todo lo que vimos, ¿ya? La menstruación, ¿verdad? Y la ovulación, ¿cierto? Están relacionadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque porque el periodo de fertilidad, ¿cierto?, se relaciona con este ciclo menstrual, ¿ya? Obviamente que dentro del ciclo menstrual, ¿cierto?, no pueden haber relaciones sexuales, ¿ya? Y tampoco hay fertilidad durante ese periodo, ¿ya? La mujer en ese periodo es absolutamente infértil, ¿ya? Por ejemplo, aquí comienza este periodo, por ejemplo, de la mujer comienza el 3 de abril. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días le dura, ¿verdad? 6 días termina su menstruación y estos 5 días previos a la ovulación, ¿cierto? No hay menstruación, pero hay alto nivel de probabilidad de de embarazo,
¿Por qué? Porque el día 14 comienza la ovulación y recuerden que los espermatozoides duran entre 3 y 4 días, que pueden sobrevivir dentro del cuerpo de la mujer, por lo tanto se pueden topar, ya pueden tomarse los espermatozoides, ir viajando por el útero y llegar al oviducto, ¿verdad? Durante 3, 4 días, que justo es la ovulación y fecundarse, ¿ya? Y luego de la ovulación, también, por ejemplo, que una mujer pueda tener entonces relaciones sexuales entre el día 3 y el día 14, ¿verdad? Eh, y también los espermatozoides pueden, ¿verdad? Eh, Toparse con el óvulo y fecundarlo, ¿ya? Y durante estos días, del 20 al 26, no es que una mujer esté infértil, ¿verdad? No baja su nivel de fertilidad, sigue siendo muy fértil, sigue siendo igual, ¿verdad? De fértil, solo, ¿verdad? Que el óvulo ya no está en el oviducto, sino que está en el útero, ¿ya? Puede que esté en el útero y sea más difícil que haya una implantación, ¿ya? Es menos probable, ¿verdad? Pero no es imposible, ¿ya? No se pierde la fertilidad. Ya. ¿Entendieron? Quiero saber si entendieron o no. O si tienen alguna duda con respecto al tema del periodo fértil, de la menstruación o de la maduración del óvulo. ¿Alguna pregunta? En el chat tengo preguntas. Yo ahí escribí si comprendieron que lo escriban por último por chat, sí, más o Claro. menos, no, pero necesitamos una respuesta, por favor, chiquillos. Ya aquí me están llegando mis que sí, comprendieron, se entendió. Ya. Ya. No es tan complejo, sino que uno tiene que estar como mirando un calendario, ¿cierto? Cuando ustedes tengan una pareja estable, ¿verdad? Eso va a ser súper importante que lo comprendan, ya para tener una planificación familiar, ¿ya? Cuando uno vive en pareja, ¿verdad? Tiene que tener esta planificación familiar, ¿ya? O si no, estaría llena de hijos. Y con respecto a eso, a lo de los hijos, ¿cierto? Vamos a hablar la próxima semana. Yo les hablaba acerca delante de la maternidad y paternidad responsable, ¿ya? Hay muchos detalles que de repente entre personas tenemos diferencias, ¿ya? Pero sí, ¿verdad? Sí, el objetivo, ¿verdad?, de esta unidad, para que ustedes comprendan cuál es mi posición, ¿cierto? Es que ustedes sepan cómo funciona su cuerpo, ¿verdad? Y, ¿verdad?, que sean responsables frente a eh, a las decisiones que van tomando, ¿ya? También, ¿por qué nosotros vemos esto? Pues, algunos me pueden decir, uy, yo ni siquiera he dado mi primer beso y me están hablando de esto. Ocurre que en Chile las situaciones y los contextos sociales son totalmente distintas y ustedes pueden que estén en una burbuja, ¿verdad? Y yo creo que es así, ¿cierto? O lo que yo visualizo, ¿verdad? Que viven muy como niños, muy como infancia, ¿verdad? Como todavía como súper adolescentes, como chicos, pero hay otra gente, hay otros niños que no lo viven de esa forma, ya que tienen que madurar muy rápido y que tienen que ser responsables, no sé, pues de sus hermanos más chicos, que tienen otras responsabilidades, que también viven en contextos muy vulnerables, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación también quiere prevenir esta como embarazo y paternidades adolescentes, ¿ya? Recuerden que ustedes son niños, y para que lo piensen, y un niño, ¿verdad? O ustedes que están albergados por el derecho del niño, si tienen un niño, ¿verdad? Si tienen un hijo, quien se tiene que hacer responsable de ese hijo, no legalmente, no recae en el mismo padre o en el padre adolescente, recae en sus papás, ¿ya? Pues si alguno de ustedes, ¿verdad?
es mamá o papá siendo adolescente, la responsabilidad no es de ustedes, sino que es de sus padres, ¿ya? Es decir, de los abuelos de las guaguas. Por eso, ¿verdad? Es importante de que ustedes también conversen con sus papás en relación a esto, y que ellos también lo tengan claro, ¿ya? Y eso, pero ya la próxima semana vamos a ver un poquito más porque es un tema que quiero que también ustedes lo lean, profundicen, que se generen una opinión. Por eso quiero que ustedes hagan lectura. Bueno, esta semana yo les dejé para que hicieran lectura de esto mismo que estábamos hablando hoy día, pero los invito a que hagan lectura de este tema de la maternidad y paternidad responsable, porque más que eh, enseñarles yo, quiero escucharlo a ustedes. ¿Ya? ¿Qué opinan, qué sienten, qué creen acerca de cómo pueden ser responsables como adolescentes? ¿Ya? Y también vamos a hablar acerca de los métodos de control de natalidad, ¿ya? Para que les vayan echando un ojo a su libro solamente, o si quieren busquen algún video de YouTube para que se vayan introduciendo en el tema, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna duda o quiere generar alguna opinión con respecto a los temas que hemos hablado hoy día, o quizás de las preguntas que tenía Mr. Jorge, que me pueda Sí, dar alguna para ver si puedo responder. Miss, acá preguntan, ¿por qué hay veces que la mamá muere, pero el bebé no? Es que puede ser, es que ahí, yo no soy médico, pero el, hay muchas situaciones que, no sé, por ejemplo, puede ser por la misma enfermedad de base de la mamá, o por el parto que quizá hicieron mal un parto, ¿ya? Bueno, yo un poquito como mi Hay, experiencia, yo también viví una experiencia súper fuerte con mi parto. El doctor que me tenía que... Estuve en el hospital 5 días después que tuve mi bebé, y ella en la casa y yo en el hospital, entonces todo también depende del, de los médicos también, ¿ya? Y de la situación que, que tienen. Cada parte, cada maternidad también es distinta. Son todos, así como ustedes también son todos distintos, pues que su mamá, por ejemplo, ustedes tengan hermanos y los embarazos de ustedes y de sus hermanos deben ser totalmente diferentes, son todos distintos, ¿ya? Miss, por ejemplo, yo lo viví también como mi rol como padre también, po, que nosotros también como hombres, ¿cierto? También tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir. Y, por ejemplo, con mi hijo Emilio también, pues, fue un embarazo de alto riesgo, como se denomina. ¿Mister, me escucha? Ahora sí, Miss. Ya. Sí, que me fui del otro, no sé qué pasó. Sí. ¿Se pudo escuchar o no, Escuché Miss? sí, hasta que escuchaste, Emilio. Sí, Miss, de que principalmente, bueno, como hombre, ¿cierto? Nosotros también tenemos una responsabilidad y como padre también. Yo también de manera personal, obviamente. Y yo también tengo mi experiencia en relación a que fueron partos totalmente los dos con mi hijo, dos situaciones igual tensas, ¿cierto? Principalmente con mi hijo Emilio, que fue un embarazo de alto riesgo, como se denominan actualmente. Claro. Y usted tiene también su otra hija y no fue así, yo No, creo. no fue así, pero obviamente vivimos igual la tensión, como ya teníamos la experiencia de Emilio, que fue tenso, estresante y de alto riesgo. En cambio con Lorenza, mi hija menor, fue como un parto, entre comillas, más normal, puedo llamarlo, pero igual la tensión estaba presente, la incertidumbre. Claro, sí. Sí, pues chico, entonces, todas las historias personales también son todas distintas. Sus papás seguramente van a tener historias, no sé, pues de o su mamá, su papá se van a acordar del parto de ustedes, y quizás va a ser muy distinto al parto que tuvieron ellos mismos, su abuelo le pueden, o su abuela les pueden contar de los partos de sus papás, de su mamá, y quizás van a ser muy distintos de otra forma. El trato también ahora es totalmente distinto en las clínicas y en los hospitales, totalmente distinto como era antes.
¿ya? De los médicos, de las enfermeras, ¿cierto? Y, y eso, y, o sea, no, yo no les puedo responder por qué se muere la mamá y el bebé vive. Qué triste, es muy triste esa situación en realidad. Pero, y también ocurre, ¿verdad? Que hay partos en donde la mamá vive y el bebé muere, ¿ya? No, no todo es feliz, también como así, porque son operaciones, son intervenciones que nosotros tenemos como seres humanos. Y nos ponemos en las manos de los médicos. Sí, yo, por ejemplo, yo escuché de un médico mío que toda cirugía, aunque sea mínima, ¿cierto? Porque es invasivo, hay un porcentaje de riesgo mínimo. Sí. Lo que yo, por lo menos yo escuché como personalmente cuando estaba con mi hijo en una situación médica. Miss, tengo Claro, aquí una consulta en el chat. Me ya. preguntan, ¿qué pasaría si el bebé fuera expuesto a dispositivos electrónicos como un celular? ¿Afectaría su vista o alguna habilidad cognitiva? No sé, mira, hay tantas cosas que, por ejemplo, hay unos parlantes incluso que se ponen en la guatita de la mamá. Eso tendríamos, miren, de hecho esa es como una pregunta de investigación, pues. Puede ser una Exactamente. pregunta de investigación, ¿sí? Desarrollar alguna hipótesis con esa pregunta, yo no se las puedo responder, porque la verdad es que yo no lo sé. Entonces, ¿qué tal? ¿Quién la hizo, mister? Cristóbal, Cristóbal, ¿qué tal si esa pregunta la desarrollas, la investigas un poquito? Quizás no va a poder hacer, no sé, por una entrevista a algún médico, algún neurólogo o algo, pero sí la podemos investigar por internet y qué tal si la vemos la próxima semana, ¿ya? Como una pregunta de investigación chiquitita, ¿ya? Quizás te salga una tremenda investigación, pero puede ser, ¿cierto? Una investigación buena, porque en realidad siempre dicen que la exposición a pantallas, ¿verdad? Afecta de forma neurológica, cognitiva y social, ¿ya? Quizás ya dentro, ¿verdad? O en el proceso gestacional, puede que ocurra también eso, y nosotros estamos ajenos a esa información, o no la conocemos, quizá a nadie se le ocurrió investigar todavía. sí, pues, Miss, que bueno, ahí la curiosidad genera estos temas que son igual y súper interesantes igual, porque ayuda a prevenir varios. Imagínense que podamos, que Cristóbal averigüe ahí algo que no sabemos y nos sirve como para prevenir cualquier situación a futuro. Supuestamente los bebés perciben la luz hacia afuera, ¿ya? Por ejemplo, si es de día o es de noche, ¿verdad? Supuestamente por lo que yo investigué, ¿verdad? Cuando estás embarazada, persiguen eso. Como por ejemplo, cuando uno se alumbra el dedo, se ve rojo cuando hay luz y cuando no hay luz, lo ven oscuro. ¿Ya? Entonces como que perciben esa, pero quizá una pantalla, porque como tiene otro tipo eh, de luz, ¿verdad? Otro tipo de una pantalla azul, la luz que nosotros vemos del sol, la luz del día es una luz roja o amarilla, ¿verdad? Va como en ese color. Quizás afecte de otra forma los ojitos, no sé, la percepción visual o cognitiva de los bebés. Ya chicos, frente a que no hay más preguntas, ¿cierto, mister? No, Miss, no hay más. Vamos a cerrar nuestra clase, ya, espero que estén súper bien, ya, lean ahí de lo que les dije para que la próxima semana hagamos como un mini debate, ¿cierto?, de cuáles son las opiniones que tienen ustedes frente a la maternidad responsable, ya, porque yo les hablo desde una perspectiva de adulto, yo tenía mi perspectiva también de adolescente, que también se las voy a decir, ya, y quiero ver cuál es la suya, ¿ya? Sí, acuérdense de organizarse en el Classroom, ponerse al día con las evaluaciones formativas, ¿ya? Y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao chicos, un abrazo, que estén bien.